En India viven más de 17% de la población mundial y su colosal economía ha crecido desde 2003 a más del 7% anual. Este libro inicia con una reflexión crítica por parte de Saul Dube, quien presenta un panorama de los principales debates y tendencias gestadas en el encuentro de la historia con la antropología a la hora de comprender los fenómenos en el sur de Asia, donde convergen las relaciones de poder y la cultura. Según Dubh, las historias de la sociedad de dicha región fueron pensadas como apéndices de la historia europea, como culturas refractarias a la modernidad que habitan un pasado perpetuado y mitificado. Dubh nos presenta una reflexión sobre la problemática y fructífera relación entre historias y antropología, y sus implicaciones tanto epistemológicas como metodológicas, sobre las llamadas sociedades etnográficas generadas por la mirada eurocéntrica. Se produjo una visión sobre la cultura vinculado con la estático e inalterable en resistencia y al margen de la modernidad. En oposición a esta perspectiva romántica de lo no occidental, Dubh parte de autores como Michael Taussig y Renato Rosaldo, entre otros, para señalar que lo irracional, lo mágico y en general lo cultural, también son constitutivos de la vida social de este occidente que ha sacralizado la racionalidad como bandera de la modernidad. Así, la coexistencia de diversas temporalidades y una mirada de lo cultural que rompe con el esencialismo han sido variables que han transformado los estudios culturales sobre el sur de Asia. Dewey nos ofrece a partir de su experiencia personal una especie de genealogía de los estudios subalternos y las implicaciones que han tenido a la hora de pensar la relación entre la antropología y la historia. Si bien los estudios subalternos incorporaron a unos sujetos que habían estado al margen de la historiografía en tanto masas pasivas y sometidas a la relación de poder, su inclusión no significó solamente hacer la historia desde abajo a partir de la mirada de los marginados. Así, en lugar de hacer historias reivindicadas sobre grupos marginados, ya fueran mujeres, castas o sectas, los estudios subalternos abordaron estos sujetos para historias de una manera más amplia y diversa. Dos trabajos en este libro van a estar en ese tenor. El de Miranal Sinia nos describe la forma en que la historiografía de las mujeres en la India había estado limitado al ámbito de lo privado. Sin embargo, a partir de diversos estudios de caso donde se expandió la categoría de género en su relación con los nacionalismos, se hizo evidente la forma en que la acción de las mujeres, más que llevarlas a lo público, produjo una politización de lo privado que en diversos casos tuvo repercusiones de orden político. Así, Ciña nos muestra cómo la inclusión de la perspectiva de género y de la historia de las mujeres ha significado una nueva mirada a un fenómeno que consideraba exclusivo del terreno de lo público, lo nacionalismo. Por su parte, Isita Bangerhead nos presenta una reflexión en la que señala las implicaciones que tiene pensar la ciudadanía desde la perspectiva tanto en género como feminista y niña independiente. La paradoja que reviste el funcionamiento de un sistema democrático que en teoría pugna por la equidad, en una sociedad asignada por grandes desigualdades tanto de género como de casta y de clase, es analizada por Banerjee en función de las articulaciones que tienen lugar entre la democracia formal y la real. Para una historiografía convencional, este trabajo podría generar algo de vértigo, ya que se remonta a más de 2000 años y recorre cuatro categorías que han dado contenido a la idea de bárbaro en India. Hay un tema que estructura los últimos cuatro capítulos de este libro: el funcionamiento de la actual democracia en India, la más grande del mundo, ya que tuvo más de 1600 partidos y más de 800 millones de votantes en las elecciones de 2014. Este hecho no está al margen de lo antes señalado. El lector podrá notar que son textos elaborados en un marco analítico donde la cultura es un elemento central para comprender las relaciones de poder, razón por la cual la perspectiva histórica engrana con la etnografía. Para comprender las características de la democracia en India, estos trabajos le ofrecen al lector un panorama general de los procesos más relevantes que han determinado la dinámica de la democracia india desde la independencia en 1947 hasta las elecciones de 2014. El trabajo de Laura Carvadillo expone el papel de la casta en la política india y argumenta que, lejos de ser un sistema estático, diversos estudios históricos y etnográficos han demostrado que la dinamicidad de las mismas ha sido determinante en su relación tanto con el Imperio Británico durante la colonia como la democracia después de la independencia. El texto de Fernanda Vázquez Vela nos presenta una síntesis de los tres momentos en la historia de la India independiente y la forma en que el ideal planteado por el doctor Ambedkar, estratega de la Constitución india, frente a la necesidad de abolir progresivamente las diferencias sociales y económicas, quedó como un anhelo inalcanzado. Finalmente, la reflexión planteada por Mario González Castañeda nos expone las principales características de la alternancia política, particularmente la coyuntura donde el hegemónico Partido del Congreso Nacional Indio fue reemplazado por el Janata Party, fenómeno donde Indira Gandhi y los problemas de su administración desempeñaron un papel determinante. Además, se expone las posteriores coaliciones y alianzas regionales que han configurado el mapa electoral indio. La asociación entre antropología e historia ha sido accidentada y contradictoria.
su alianza también ha resultado apasionante y productiva. Por otro lado, en diferentes tiempos y locaciones, importantes practicantes de estos dos saberes han remarcado sus puntos claves de convergencia, al mismo tiempo que han resaltado la necesidad de cruzar fronteras y tender puentes entre las fronteras que los separan. Asimismo, durante las 3 últimas décadas, el cambio entre estas dos maneras de investigar ha adquirido nuevos propósitos en los estudios históricos y empíricos. Desde hace mucho tiempo, los presupuestos antropológicos han mostrado una variedad de posturas hacia los problemas de la temporalidad y la historia, mismas que van desde una indiferencia voluntaria y una omisión incómoda hasta ambivalencias formativas y contradicciones constitutivas. No obstante, el concepto mismo del tiempo nunca ha estado ausente en tales comprensiones. Actualmente hay un reconocimiento generalizado de la violencia epistemológica que participó en el nacimiento y el desarrollo de la antropología moderna. Así se habrían de encontrar secuencias temporales basadas en los principios evolutivos y presupuestos raciales que proyectaban etapas jerárquicas en el desarrollo de las civilizaciones, las sociedades y los pueblos. Primero que nada, la aparente ruptura de la antropología funcionalista y la estructural funcionalista con los principios evolucionistas y difusionistas en razón de sus procedimientos especulativos tuvo consecuencias más profundas. No menor medida, esto implica un recelo hacia un cuestionamiento sobre la historia como tal al interior de la disciplina antropológica. Así, la práctica de la antropología podría proceder diferenciándose de los trabajos de historia. Durante los primeros años del siglo XXI, trabaja sobre la base del énfasis que se ha puesto en la antropología histórica. Al mismo tiempo, ahora hallamos una reflexividad crítica sobre las historias y la antropología de las disciplinas mismas, así como un sutil involucramiento con la teoría social y la filosofía política. Así, por ejemplo, encontramos estudios religiosos que, más que recuentos de creencias lejanas, son movimientos hacia etnografías de cristianismo que resultan igualmente antropologías de lo secular. Los indicios de la modernidad han perseguido por mucho tiempo a América Latina, generalmente reflejando los fantasmas de una Europa cosificada aunque tangible. Frecuentemente esta región se ha proyectado incierta pero prontamente como parte del mundo occidental, aunque con ciertas carencias específicas y dentro de límites particulares. Cuando se publicó en 1986 Feminismo y Nacionalismo en el Tercer Mundo, el trabajo pionero de la académica feminista del sur de Asia, Kumarija Yawardena, pocos podrán haber previsto que en menos de una década sería común en los estudios sobre el sur de Asia mirar el nacionalismo a través del prisma de género. El libro de Jayawardenna sin duda intervino en una coyuntura académica favorable. La investigación feminista que anteriormente había evitado consideraciones serias sobre el nacionalismo ahora empezaba a superar su resistencia inicial, especialmente en el contexto angloamericano. Por otro lado, los estudios sobre el nacionalismo tomaron un nuevo giro al prestar renovada atención a los lineamientos culturales de las comunidades imaginadas. En países a lo largo del sur de Asia, los revanchismos nacionalistas religiosos y culturales iban en aumento. Sus demandas de autenticidad frecuentemente eran articuladas. En ninguna parte se sintió más profundamente el impacto de estos desarrollos diversos, quizá en los estudios sobre el nacionalismo en el sur de Asia, especialmente sobre la India. Ciertamente podría decirse que hay pocas áreas académicas en el sur de Asia que hayan sido más seriamente impactadas por el estudio del género que el del nacionalismo, en particular el nacionalismo anticolonial, pero también una variedad de otras formas de nacionalismo, tanto en el pasado como en el presente. El nuevo enfoque de género en los estudios sobre los nacionalismos en el sur de Asia constituye una especie de desafío para él o la investigador feminista. Sin duda, la academia feminista fue la primera en usar el género como distinto de una noción biológica de sexo como una categoría analítica. A su vez, los académicos feministas, así como los analistas con perspectiva de género, ahora han tomado un lugar en la mesa principal de los estudios sobre el sur de Asia. Sin embargo, esta visibilidad es engañosa, no se ha traducido para la mayoría en un compromiso serio y persistente con la academia feminista y se ha convertido en un discurso hueco. La negligencia benigna es típicamente la norma y muchos de los debates más importantes y los principales desafíos medulares en el campo de estudio del sur de Asia han procedido como en un universo paralelo. Con este panorama de fondo, los estudios sobre el nacionalismo destacan como una especie de anomalía. Este emergente consenso entre los estudios del nacionalismo proporciona una oportunidad para reflexionar sobre la desigualdad de recepción de los aportes académicos feministas en el campo de estudios del sur de Asia y también sobre su potencial crítico para tener un impacto transformativo más amplio. La literatura académica sobre el nacionalismo en Asia del Sur, como en otros lugares, está dividida en torno a los orígenes, la naturaleza, el impacto y las formas cambiantes del nacionalismo. La variedad de nacionalismos, cada una con sus propias coordenadas espaciales, temporales y políticas, en los diferentes países, provincias y localidades, así como entre diferentes colectividades en la religión, incluso la corriente principal del nacionalismo anticolonial en el antiguo imperio británico en India difícilmente era una sola cosa, difería en el tiempo y en el espacio,
y contenía diversas tendencias contradictorias. Sin aplanar la inmersa variedad entre y dentro de diferentes proyectos nacionalistas, es posible encontrar algunas contribuciones sustanciales y metodológicas propias del análisis de género en general. Aquí género no es meramente sinónimo de mujer, se construye como un elemento constitutivo de relaciones basadas en diferencias percibidas entre los sexos y los significados a través de los cuales un rango de relaciones sociales de poder solo entre hombres y mujeres se articula y se hace valer. La utilidad de género como una categoría analítica descansa precisamente en la procedencia expansiva de su significado. Los estudios feministas, especialmente sobre las eras premodernas y precolonial, han mostrado que en el hogar no se limitaba solo a las relaciones familiares y nunca se confirmó simplemente un espacio privatizado. El hogar, de hecho, ha sido siempre esencial para una variedad de procesos públicos, políticos y económicos. Incluso en los tiempos cuando lo público y lo privado se construían como espacios separados, expresado pues, en el modelo de género de hombres en el mundo y mujeres en la casa, esta separación raramente era más ideológica. La cuestión de la mujer, que era especialmente las costumbres y las prácticas que afectan a las viudas y a las esposas de las castas superiores hindúes más que, por ejemplo, cuestiones de casta, tomó relevancia en los debates sobre la reforma social entre los gobernadores coloniales y las élites indígenas del siglo XIX. Esto ofrece una perspectiva sobre las prioridades de una élite nacionalista naciente en cuanto a la formación de clases y castas. Más aún, la reforma social colonial siempre fue para las mujeres un asunto político de mucho peso. La historiadora feminista Alada May demuestra que en el centro del proceso se ponían visiones distintas de la tradición hindú. Su famosa argumentación eran los sujetos ni los objetos en los debates sobre la abolición, era simplemente pues, el campo sobre el cual se debatía el significado de la tradición. La mirada de los estudios sobre la reforma social colonial impactó en el dominio del nacionalismo de múltiples maneras. La historia de la reforma social en la India colonial, por ejemplo, transcurrió dentro de un marco colonial legal que codificaba de manera puntual las leyes personales, las cuales se derivan de textos y costumbres de diferentes comunidades religiosas. Hubo resistencia desde el interior de ambas comunidades hindús y musulmanas, en contra de los impulsos homogeneizadores de reformas coloniales legales, pero a lo largo de estas últimas contribuyeron en la conciliación de las fronteras entre diferentes denominaciones. El reconocimiento de la politización de lo doméstico, desde luego, fue una importante contribución de los estudios de las reformas sociales coloniales que posibilitaron un mejor entendimiento de la verdadera naturaleza del nacionalismo anticolonial. Uno de los argumentos más influyentes sobre la naturaleza de los nacionalismos en el mundo colonizado, como derivado y también diferentes en relación con el occidente moderno, se basa precisamente en meter la historia del nacionalismo y de la reforma social dentro de un marco analítico compartido. Los orígenes del nacionalismo anticolonial en la India, según el muy conocido argumento de Padraig Charterjee, no se situaron en la esfera pública de las organizaciones políticas. Por el contrario, el nacionalismo anticolonial se elaboró en un principio en una esfera interior espiritual, presuponiéndose la separación previa de esta última de una esfera exterior material como el lugar para reclamos nacionalistas de soberanía. Si bien los nacionalistas consideran la superioridad de Occidente en la esfera exterior material de la política, la economía, la ciencia y la tecnología, reclamaron su propia autonomía y diferencia en una esfera interior espiritual que requería ser celosamente custodiada de la intervención cultural. Esta mujer india moderna, que si bien modernizada, también permanecía fiel a las raíces de sus tradiciones espirituales, tenía toda la carga de la encarnación simbólica de la esencia cultural de la nación. Esta resolución nacionalista permitió a las mujeres de élite y clase media una entrada en la esfera pública bajo supervisión nacionalista, pero también le dio al nacionalismo anticolonial, preocupado por su relación derivada de Occidente, una reivindicación simultánea de su propia diferencia. La mujer india moderna, distinta por un lado de la mujer tradicional y la pobre y por el otro lado de la mujer de Occidente y occidentalizada, brindó la respuesta a un dilema más importante para la élite colonizada: producir un imaginario nacional que fuera al mismo tiempo moderno e indio. La relación entre articulaciones nacionalistas y lo doméstico fue siempre más compleja. Hubo una variedad de resistencias dentro de la familia a la apropiación nacionalista de los asuntos domésticos. Igualmente, las mujeres de clase media educadas, quienes al mismo tiempo hacían sentir su
presencia en la esfera pública, frecuentemente ponían en cuestión la estabilidad de la relación nacionalista. El reconocimiento de la contribución nación-comunidad a la esfera doméstica privatizada ha considerado una de las más significativas direcciones nuevas en los estudios sobre el nacionalismo en décadas recientes. El tema de relaciones de género ya no es visto como separado de proyectos públicos de constitución nacional y comunidades etnoculturales. La nación como madre patria ha predominado en el sur de Asia como en otros lugares en las prácticas representacionales de nacionalismo. Sin embargo, la idea de un padre patria, usado algunas veces al lado y de manera intercambiable con la idea de madre patria, no ha sido del todo ausente. Ha creado también una apertura para examinar las relaciones de los hombres, masculinidad con la nación-comunidad. La historia de la relación entre el nacionalismo anticolonial y el feminismo ha proporcionado otro campo para explorar la representación política de las mujeres. La lucha por la liberación de las mujeres en el sur de Asia, como en muchos otros países colonizados, estuvo estrechamente entretejida con la lucha por la liberación nacional. Las mujeres educadas de las clases privilegiadas durante el periodo colonial gestaron reuniones, establecieron organizaciones autónomas de mujeres y publicaron material impreso, incluyendo revistas, periódicos y novelas de mujeres, entre otros. Estos movimientos feministas de clase media se inspiraban en la lucha antiimperial y surgieron en el contexto dual de la tienda contra el imperialismo y contra las estructuras tradicionales, patriarcales y religiosas de la sociedad indígena. El movimiento nacionalista y los nacionalistas masculinos ayudaban con frecuencia en la lucha de las mujeres, pero esta colaboración siempre fue de doble filo. Aquellas por la liberación nacional, como es ahora bien sabido, promovían a la vez que limitaban las demandas y emancipación de las mujeres. En la medida en que los procesos históricos a través de los cuales las mujeres se constituyen como sujetos son necesariamente contingentes, no pueden ser anulados a priori por una lógica basada en la construcción de la diferencia sexual. Concédese aquí la formación de un sector político de mujeres en oposición a la identidad colectiva de la comunidad en la India colonial tardía. Esto libera el género de la asociación privilegiada con la diferencia sexual para poner a disposición un rango de fuerzas políticas y socioculturales que son constitutivamente de las mujeres. Democracia, religión y género. Mientras que la democracia surgió en la Atenas antigua como resultado de luchas desde abajo, en algunas sociedades europeas medievales la representación era impuesta desde arriba y a conveniencia del rey. Además, las democracias no son ni singulares ni homogéneas, varían en relación con los modos en que gobiernan el acceso a y el ejercicio de la autoridad pública. La relación entre el Estado y la sociedad está formalizada en un sistema legal instituido y mantenido por aquel. Este consentimiento afirma y reproduce el orden social existente. Incluso cuando las mujeres adquieren derechos políticos formales en el ámbito público, su igualdad política continúa siendo minada por la subordinación de la mujer en la esfera privada. Entonces, según los estudios feministas, el género constituye un punto de tensión en la vida de la nación y el Estado moderno. Esto se debe a que existen formas particulares dentro de las cuales las mujeres son construidas como ciudadanas bajo regímenes modernos. Trabajos importantes han señalado cómo la igualdad y la libertad irían en sentidos opuestos y tendrían que ser medidas por la propiedad y la comunidad. Es importante ser consciente, desde el principio, de que la mayoría de las democracias funcionan dentro de sociedades capitalistas donde la igualdad de propiedad e igualdad de condiciones económicas no constituyen un requerimiento básico de igualdad. La clara separación de lo público y lo privado junto con la demarcación de propiedad privada y la libertad de gozar o tener derecho a esta propiedad privada han permitido a las democracias capitalistas resolver el problema de la desigualdad económica. Para otros, la presencia simultánea de derechos individuales para los ciudadanos y derechos colectivos para las comunidades parece garantizar la pluralidad y la igualdad sustantiva. El preámbulo de la Constitución garantizaba justicia para el pueblo, seguida de igualdad y libertad. Esta reservación o discriminación positiva o compensatoria tan cuestionada fue adoptada como una medida temporal por 10 años. Para el tiempo de la independencia de India en agosto de 1947, la casta e identidades construidas en torno a ella se habían atrincherado como categorías políticas. Al trabajar dentro y no fuera de las instituciones del Estado colonial y poscolonial, Ambedkar transformó las nociones de nación, ciudadanía y derechos políticos. Las leyes personales tienen una larga genealogía que se remonta al periodo colonial en el que la ley hindú y la ley musulmana fueron codificadas a partir de la premisa orientalista de que los habitantes del país necesitaban someterse a sus propias leyes. Esto dio un tono particular a las relaciones Estado-sociedad e hizo posible que el discurso liberal de los derechos individuales en India tomara una trayectoria diferente.
La categorización de comunidades sobre la base de la religión creó una ficción legal de que hindúes y musulmanes pertenecen a comunidades homogéneas y que siguen leyes uniformes cuyo origen radica en sus respectivas escrituras. Esto, a su vez, impide seriamente el deseo de los individuos dentro de un colectivo o comunidad filiativa, tal y como aquella que está compuesta de una minoría étnica o religiosa, para formar alianzas con una comunidad afiliativa, como la comunidad de mujeres, para reinterpretar la cultura compartida, de acuerdo con un conjunto diferente de principios. Esto ha producido una expresión gráfica respecto de problemas que surgen del ejercicio de las leyes personales por la comunidad, ejemplificado en el caso muy difundido y discutido de Shah Bano. De cómo ser bárbaro en India. La historia de la tolerancia a lo que hoy conocemos como diferencia es una excepción más que una regla en el pasado de la humanidad, al menos en los últimos 3000 años. Los términos que podrían glosar la palabra bárbaro son muchos también, aunque tal vez no siempre utilizados en el más estricto sentido de los que no hablan una lengua entendible y están limitados al uso de un absurdo barbar para comunicarse. Este breve ensayo examina la historia del bárbaro en la India en la longue durée y repara en los variopintos usos del término y sus cambiantes coyunturas. Pero antes de interrogar el pasado, ¿acaso pueda ser útil, inclusive para los historiadores, comenzar por el presente? Un reciente ejemplo fue el que tuvo lugar en la región de Delhi a mediados de enero de 2014, durante el breve gobierno de tan solo 49 días del populista Aam Aadmi Party, Partido del Hombre Común. Lo sorprendente es que la turba estaba liderada ni más ni menos que por el ministro de Justicia del gobierno de Delhi, miembro del Partido del Hombre Común, un controvertido abogado de nombre Somnath Bharti, quien ha sido previamente acusado de sobornar a testigos. Sin empacho, Bharti declaró que estaba respondiendo a las quejas de otros residentes contra los africanos y exigió a algunos policías presentes en la escena que allanaran las casas de los africanos para investigar su presunta posesión de drogas. Cuando los policías se negaron a hacerlo, por no contar con una orden de cateo, Bharti al parecer hizo justicia por su propia mano y entró a la fuerza a las casas, e inclusive físicamente forzó a salir a la calle a varias estudiantes. Aterrorizadas, muchas de las africanas comenzaron a mudarse del área a los pocos días, mientras que otros residentes declararon que Bharti era nada menos que un héroe para sus acciones como jefe de la turba. Las más recientes estadísticas disponibles de 2012 muestran que de un total de población relativamente pequeña de estudiantes extranjeros en la India de cerca de 77.000, aproximadamente 10.000 eran de África, y más específicamente de Sudán, Nigeria, Kenia, Etiopía, Uganda y Somalia, en este orden. Estos estudiantes frecuentemente se quejan de dificultades para lograr que los caseros les renten vivienda, así como de recibir constantes insultos verbales en la calle. En primer lugar, está claro que estos incidentes en gran parte están concentrados en áreas urbanas, especialmente en las ciudades más grandes. Dado que muchos de los afectados en estos incidentes son estudiantes, también es claro que en aquellas ciudades que tienen prósperas universidades es donde tienen lugar un número mucho mayor de casos de violencia. En segundo, es evidente que la ciudad de Delhi es un punto particularmente conflictivo en lo que hace a estos incidentes y a la violencia urbana en general, con frecuencia perpetrada en contra de mujeres trabajadoras. Y en tercer lugar, es pasmosamente obvio que parte de la violencia tiene una carga sexual, ya sea a través de acusaciones de prostitución o por otros modos más directos. Algunos argumentan que la violencia en contra de Dalits es específica y, por lo tanto, comparable por el ejemplo con la violencia dirigida en el siglo pasado en contra de los afroamericanos en Estados Unidos. Otros no están de acuerdo y sugieren en cambio que estas formas de violencia deberían ser consideradas dentro del contexto de una sociedad rural india impregnada de esas muchas formas de violencia características de una sociedad en el trance de una radical transformación social y económica. La religión también es un factor importante. Las estadísticas oficiales de 2001 sugieren que entonces los musulmanes representaban 13.4% de la población india, los cristianos el 2.3% y los sikhs alrededor del 1.9%. En contraste, en 1941, el último censo antes de la partición, los musulmanes constituían 24% de la población de la India no dividida. De cualquier modo, el problema era que muchos en la clase política india consideraban esto un negocio inconcluso. En un principio, los portavoces políticos de una India hindú fueron incapaces de hacer mucho eco en el sistema parlamentario que surgió en la década de 1950. No obstante, la existencia de un sentimiento político antimusulmán se expresaba de otras maneras, especialmente en términos de violencia y disturbios regionales.
Algunos sectores y algunos miembros prominentes del propio Congreso no eran adversos a la posición pro-hindú, lo cual de hecho colocaba a los musulmanes en el papel de bárbaros que alguna vez habían conquistado la India, pero que ya no eran bienvenidos. La cuestión del bárbaro adquirió un perfil muy diferente durante el dominio colonial británico. Las consecuencias de este nuevo perfil aún nos atañen hoy. Al principio, se hizo uso de términos muy familiares para describirlos: unas, yavanas, lechas o parasicas, además de dos nuevos términos: caras blancas o pieles blancas y francos. Este último, un término que los escritores musulmanes en el siglo XVI ya habían utilizado para referirse a los portugueses. Los primeros indomusulmanes en visitar Europa y dejar cuenta escrita de sus experiencias en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX se explayaron sobre esta caracterización. Esta dominación fue muy eficiente en crear una clase de élites anglófilas en la India que admiraban mucho a los nuevos gobernantes y su cultura, aunque continuaban circulando muchos chistes escatológicos sobre ellos. Las élites coloniales indias aceptaron la idea no solo de que su sociedad y su cultura, sino también su capacidad tecnológica, así como su sensibilidad estética, eran inferiores a los de los británicos y en general a la comunidad europea. Naturalmente, entre las élites indomusulmanas existieron nichos de resistencia a esta visión que dudaban de la supuesta degradación de sus propias concepciones estéticas y literarias. La casta como instrumento de movilización política. India es el segundo país más poblado a nivel mundial, de acuerdo con el censo de 2011. La institución encargada de conducir las elecciones es la Comisión Electoral de India, quien tiene una enorme tarea si consideramos la gran extensión del territorio a cubrir y el tamaño del electorado. Por ejemplo, en 2014, en ocasión de las últimas elecciones generales, las listas electorales contaron con 834.082.814 votantes. Esto obligaba a conducir las elecciones en etapas a lo largo de todo el país. Las elecciones generales se realizan cada 5 años. Las últimas elecciones generales en India para la Lok Sabha fueron las 16ª y fueron las mencionadas antes de 2014. El otro partido relevante fue el Partido del Congreso Nacional Indio Partido del Congreso, quien encabezó la United Progressive Alliance, pero que obtuvo la peor derrota electoral de su historia. El partido ganador, el BJP, es un partido supremacista hindú, cuyo discurso ha mezclado de forma consistente la unidad india basada en su elemento hindú y el rechazo a las minorías consentidas por el Partido del Congreso. No obstante, en las elecciones de 2014, el BJP tuvo que suavizar su discurso. Por otro lado, resaltó el origen de casta de su líder Narendra Modi, quien nació en Gujarat, en una familia pobre de casta Modganchi Teli. Durante la campaña de Modi, numerosos articulistas políticos se preguntaron por el papel que la casta desempeñaría en las elecciones. Para algunos especialistas, como Andrew Buncombe, fue claro que las declaraciones del BJP sobre la casta baja a lo que pertenece Modi fueron hechas en momentos relevantes y para atraer simpatías, además de que la crítica del BJP hacia el Partido del Congreso por usar a la casta como instrumento resultó hueca, pues Modi y su partido también hicieron uso de este elemento. Podemos encontrar 3 puntos clave para comprender la cultura política de la India. En primer lugar, se explica en qué consiste la casta y cómo ha sido estudiada. En segundo, se examina brevemente el periodo colonial para entender cómo se transformó la casta y cómo impactó en la participación política. Y en tercero, se reflexiona sobre el periodo independiente haciendo énfasis tanto en la existencia de partidos políticos basados en la casta como en el impacto del mecanismo denominado reservación en el norte y el sur de India. Si bien el enfoque estará en el periodo independiente, se hará referencia a algunos cambios bajo el periodo colonial y a los vínculos entre la casta y la política que han estado siempre presentes. Los grupos tribales fueron denominados así por la etnografía colonial, que los consideró los primeros habitantes de India y con atraso respecto de los grupos no tribales en India. Un ejemplo es que no representan relaciones de casta, aunque han sido parte de la sociedad india, generalmente como jornaleros y trabajadores estacionales. El número de jatis en India se cuenta en miles, pues el nombre y prácticas asociadas del grupo en que se nace son regionales. Fuera del lugar de origen, resulta difícil ubicar una jati. La casta, que incluye tanto la varna como la jati, ha sido objeto de fascinación desde la llegada de los comerciantes europeos, quienes trataron de entender su funcionamiento. Numerosos trabajos como los de Bernard Cohn sobre las lenguas usadas en India
y de la Tammany sobre la abolición del sati han explorado estos procesos de generación de conocimiento en los que británicos e indios participaron activamente. Por ejemplo, la idea de que los brahmanes eran la casta predominante sobre el resto, incluidos los kshatriyas, y la idea de que el elemento religioso era central para el sistema de castas. En 1857 hubo una rebelión dentro del ejército británico en India. La revuelta se extendió rápidamente a otros sectores, lo que hizo que la Compañía Británica de las Indias Orientales perdiera el control de buena parte del norte y centro de India. Debido a esto, la corona liquidó a la Compañía Británica de las Indias Orientales y asumió directamente la administración de India en 1858, lo que profundizó la necesidad de conocer la población y el territorio para poder administrar y controlar. La corona continuó los procesos de generación de conocimientos iniciados por la compañía. El surgimiento del movimiento nacionalista a finales del siglo XIX y su conformación, principalmente por grupos de casta alta entre sus miembros hindúes, profundizaron los temores de los británicos por los pobladores desafiados a su presencia. Ofrecieron protección en contra del dominio de las castas altas a grupos poco privilegiados, como los musulmanes, pero también a los intocables y los grupos tribales. Para algunos grupos tribales en el noreste, se introdujo una limitante para que los forasteros indios y británicos se asentaran en esas zonas, y dado su atraso, se les excluyó de cualquier forma de representación introducida en la legislatura central y provincial. En 1947, al momento de la independencia, la transferencia de poder se hizo de Gran Bretaña al Partido del Congreso Indio y Jawaharlal Nehru fue el primero en ocupar el cargo de primer ministro. Durante los próximos 3 años se acometió una de las muchas importantes tareas del nuevo Estado, la redacción de una constitución, cuyo comité dirigió Ambedkar por invitación de Nehru. En este proceso de conformación del Estado se han detectado tanto continuidades como rupturas con el régimen colonial, así como esfuerzos importantes para sentar las bases de un sistema democrático. Claramente, estas rupturas establecen una diferencia entre el periodo colonial y el independiente. En este proceso de conformación del Estado se han detectado tanto continuidades como rupturas con el régimen colonial, así como esfuerzos importantes por sentar las bases de un sistema democrático. Entre las rupturas se puede ubicar la introducción de derechos fundamentales, el sufragio universal, programas permanentes de desarrollo económico y social, además de una serie de medidas para evitar que el Estado impacte negativamente sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. La casta, lejos de ser algo estático, es un elemento cambiante que ha sido usado activamente por los grupos subalternos. Estos grupos son aquellos que se encuentran en una situación de subordinación, ya sea por clase, género, profesión, comunidad religiosa y casta. En los periodos colonial e independiente que fueron revisados aquí, la identidad de esta casta ha agrupado a personas en contra de la administración colonial de las castas altas y del Estado-nación indio. Rimbaud Ramsey, en el centro de la preocupación del pionero de la democracia social, descansaba el mundo de contradicciones en el que se encontraba la recién independizada India. Elaboró 3 líneas a seguir si se quería mantener una democracia no solo en forma, sino de hecho. Aferrarse a los métodos constitucionales, no confirmar el poder que le permita derribar las instituciones y no conformarnos con la mera democracia política. Rimbaud Ramsey, en el centro de la preocupación del pionero de la democracia social, descansaba el mundo de contradicción. Jawaharlal Nehru, el arquitecto del Estado, imaginó a India como una comunidad más política que cultural y en 1950 concretó el esfuerzo de una nueva constitución que mantuviera un balance entre el gobierno central fuerte y el reconocimiento de la diversidad regional. La nueva nación reprodujo y reforzó ideas y prácticas coloniales como la estructura de diferenciación vinculada a la política basada en castas y religión. Establecer las normas entonces fue una prioridad para los constructores de la democracia. La Asamblea Constituyente, con 299 miembros que representaban a una variedad de clases sociales, grupos religiosos y lingüísticos. Esta entró en vigor el 26 de enero de 1950 y define a India como una república soberana, socialista, secular y democrática. Esta estableció democracia parlamentaria con el derecho al voto universal de sus ciudadanos y la libre competencia política, la igualdad ante la ley de oportunidades y la prohibición de discriminación por raza, sexo, casta o lugar de nacimiento, y busca garantizar la construcción de instituciones sólidas y autónomas que generen pesos y contrapesos dentro de la división de poderes, principalmente la civil y la militar. Jawaharlal Nehru, el arquitecto del Estado, imaginó a India como una comunidad más política que cultural y en 1950 concretó el esfuerzo de una nueva constitución que mantuviera un balance entre el gobierno central fuerte y el reconocimiento de la diversidad regional. La nueva nación reprodujo y reforzó ideas y prácticas coloniales como la estructura de diferenciación
diferenciación vinculada a la política basada en castas y religión. Establecer las normas entonces fue una prioridad para los constructores de la democracia. La Asamblea Constituyente, con 299 miembros que representaban a una variedad de clases sociales, grupos religiosos y lingüísticos. Esta entró en vigor el 26 de enero de 1950 y define a India como una república soberana, socialista, secular y democrática. Esta estableció democracia parlamentaria con el derecho al voto universal de sus ciudadanos y la libre competencia política, la igualdad ante la ley de oportunidades y la prohibición de discriminación por raza, sexo, casta o lugar de nacimiento, y busca garantizar la construcción de instituciones sólidas y autónomas que generen pesos y contrapesos dentro de la división de poderes, principalmente la civil y la militar. Para entender el desarrollo de la democracia en India, nos sugieren verlo en tres diferentes fases. La primera transcurre entre 1947 y 1960 con Jawaharlal Nehru como figura fundamental de la creación sólida de un Estado, un gobierno de la gente, para la gente y por la gente. Se crean instituciones, dos instituciones que han sido fundamentales para formar la institucionalización de la democracia fue el Servicio Civil de Carrera y el Partido de Congreso, que se convertiría en el partido oficial y hegemónico por varias décadas. La fase segunda transcurre entre 1970 y 1980, que fue dominada por la hija de Nehru, Indira Gandhi, entre levantamientos armados, militancias, actos terroristas y fundamentalismos religiosos. Fue un periodo de crisis de gobernabilidad, aunque también es conocido como el autoritarismo democrático. Las elecciones en los diversos estados no funcionaban de forma libre. La señora Gandhi se involucró en las elecciones de los candidatos a nivel de control sobre ellos y la lealtad hacia ella. A la larga se debilitaron las instituciones democráticas. La tercera y última fase se inicia en 1990 y la describe como una fase de experimentos políticos. Con la intención de iniciar una apertura a la alternancia política, la organización adquiere matices centrados en la casta, la clase, la religión y la región. Los partidos regionales establecen alianzas sin proyectos claros para las partes, por lo que mantener la coalición una vez alcanzado el poder ha sido una tarea complicada. La libertad económica en 1991, con un mercado abierto, los diversos centros de poder han comenzado a promover y solicitar recursos dirigidos a sus intereses regionales. Ya no es un asunto nacional el desarrollo, ahora hay un cambio en el que los actores políticos locales y regionales también gestionan recursos. El sistema multipartidista ha creado una atomización de distintas fuerzas políticas. Si bien ofrece el electorado opciones, ha sido un elemento favorecido para la corrupción, la violencia, el comunalismo y la falta de profundidad en las propuestas e ideologías detrás de los partidos. El proceso electoral de India en el 2004 estuvo delineado por dos tendencias visibles: las expectativas de desarrollo económico, pero también el temor de la instauración de un gobierno comunal. Esto es de promoción de antagonismo entre las comunidades religiosas que integran la sociedad india, en particular hindúes y musulmanes. Narendra Modi es el personaje más polémico de la India contemporánea. Su triunfo como primer ministro en las elecciones de 2004 no causó indiferencia hacia ningún sector, sino que polarizó las reacciones entre un rechazo categórico y un beneplácito tangible. El modelo económico de Gujarat durante la administración de Modi resonó como un caso paradigmático. Esta era conducida por una alianza gobernante de centro-izquierda, la Unidad Progressive Alliance, UPA, conformada por varios partidos y encabezada por el Congreso. Formada en 2004, la UPA tuvo sus orígenes iniciativas adecuadas que habían impactado positivamente en el contexto social indio. Con la liberación económica, la UPA cedió ante la ley del mercado y de un enfoque jurista basado en los derechos, se procedió a uno más tecnócrata orientado hacia la eficacia. La privatización de diversos sectores también ha sido un rasgo clave en la administración de Modi y un imán para los inversionistas. Con esto se ha delegado las responsabilidades del gobierno en las manos de corporativos y empresarios. El desarrollo de Gujarat fue más visible en segmentos sociales específicos, sector urbano, clases medias hindúes y de manera enfática en empresarios. Una aproximación a ambas prácticas gubernamentales revela que sean de izquierda, derecha o de centro. El ejercicio político se desarrolla sustentado en un común denominador discernible sin importar la ideología partidista. Este elemento común de la clase política es lo que algunos analistas definen como economía del saqueo o economía of falot, para referir un tipo de administración con prácticas de corrupción que se apropia de recursos públicos. Esta figura ya es un factor relevante en su forma de ejercer la política. Narendra Modi inició su formación como activista hindú a muy temprana edad, al pasar por las filas de la RSS, una agrupación polémica que fue determinante en el cimiento de la ideología supremista hindú en su persona. El proyecto que en conjunto desarrollan, denominados Hindupta, hinduicidad, consiste en crear y establecer una identidad nacional de dimensión hindúe como el mercado cultural por
antonomasia. Narendra Modi asumió la administración como jefe de gobierno de Gujarat en octubre del 2001, teniendo una plataforma política en la BJP. No obstante, a unos cuantos meses de su administración, en febrero de 2002, tuvo lugar una violencia comunal de grandes proporciones entre sectores hindúes y musulmanes. Desde los hechos de Gorak, Modi utilizó una estrategia de no hablar de lo ocurrido, más allá de sus primeras declaraciones que justificaban la violencia. Durante el periodo electoral de 2004, en el que Modi se postuló para primer ministro, su estrategia fue a dar continuidad a su proyecto como figura progresista y con la promesa de replicar el crecimiento de Gujarat a nivel nacional. Aunado a la autopromacía de su gestión, Modi concentró sus esfuerzos en subrayar la corrupción del Congreso, cuya imagen se había venido deteriorando desde el movimiento anticorrupción del 2011. De manera determinante, las elecciones de Modi revelaron el cansancio de la gente hacia una coalición gobernante que no superó el marasmo económico y que no hizo despliegues de corrupción a nivel exacerbados. Narendra Modi supo no capitalizar el descontento social, sino que aportó una importante contribución para exaltar los ánimos aún más contra la alianza encabezada en el Congreso. En todo esto, el historial de Modi con medidas polémicas se ha asumido en diversos momentos cierta desconfianza, como la ley anticontroversiva que buscó aprobar en el 2003 para evitar las conversiones al Islam y al cristianismo, o la expulsión de religiosas católicas que brindan sus servicios en el Hospital de Leprosos de Ahmedabad, o algo más reciente, en la misión de la palabra secular de una versión de constitucionalismo distribuida por la BJP. El sistema de partidos en India está configurado para canalizar y garantizar el pluralismo ideológico, político, social y cultural del país. Esas dos premisas se instrumentalizan mediante la existencia de partidos nacionales y regionales. Este esquema promueve y alienta no solamente la conformación de alianzas políticas entre distintos actores, sino también la creación de contrapesos para asegurar la alternancia democrática en el poder. Durante el periodo de 1947 y 1977, el sistema de partidos fue dominado por el Partido de Congreso, sin llegar a tomarse en un régimen autoritario. Esto es posible en razón de la propia configuración de la dominancia. En la tipología de sistemas de partidos desarrollados por Sartori se distinguen tres subtipos en donde un solo partido monopoliza el poder. Número 1 de partido único, número 2 de partido hegemónico y número 3 de partido predominante. La predominancia o dominación del partido de Congreso se sustentó en los siguientes factores: las divergencias internas en los partidos de oposición, traduciéndose en su incapacidad para obtener un número suficiente de asientos en la Lok Sabha. Igualmente, la reflexibilidad ideológica y programática del Partido de Congreso supuso el acomodo de demandas provenientes tanto de la izquierda como de la derecha. Precisamente dicha mediación pudo haberse reflejado igualmente en el diseño de la política exterior india durante ese periodo en particular. A principios de 1975, el personalismo estilo de gobernar de Indira Gandhi la enfrentó a diversos sectores de la sociedad. Algunos de ellos organizaron movimientos sociales, hubo varias protestas estudiantiles, así como huelgas. La consolidación del sistema multipartidista con bases regionales se da en las elecciones de 1998 con el triunfo de la Alianza Nacional Democrática, NDA, encabezada por el BJP y otros partidos nacionales regionales afines a su plataforma política. Una de las primeras decisiones tomadas por el nuevo primer ministro Atal Bari fue la autorización de 5 ensayos nucleares realizados entre el 11 y el 13 de mayo. Los partidos regionales, por otro lado, han incrementado su participación en la política nacional en los últimos gobiernos. Esto se traduce en la práctica en el establecimiento de nuevos términos en la relación centro-estados, sin ser las complicaciones inherentes a una reforma constitucional, pero también representa la supeditación de la Agencia Nacional a intereses extremadamente particulares, generando a su vez periodos importantes de inestabilidad política. La política exterior también pasó por un importante periodo de transición entre los gobiernos de la NDA y la UPA. Un importante grupo de diplomáticos, estrategas, especialistas y políticos estimaron de suma importancia abandonar la retórica tercermundista del Estado indio y diseñar una política más asertiva de las aspiraciones internacionales del país. También se consideró indispensable desplegar una diplomacia marcadamente comercial y no se descartó la posibilidad de desarrollar un arsenal nuclear como respaldo al nuevo papel del país. La alternancia en la democracia india parece ser más una norma que una aspiración en la vida política, aunque no ha estado exenta de periodos de autoritarismo, poca calidad democrática, polarización y radicalismo. La existencia de partidos nacionales y regionales puede llegar a focalizar la agenda nacional a intereses extremadamente particulares. Sin embargo, un sistema así no solo es recomendable, sino que es imperativo para una sociedad multiétnica y plural como la India. En este mismo tenor se sitúan los gobiernos coaligados, ejercicios democráticos, demandados, ratificados y o aprobados por los ciudadanos. Pueden llegar a tornarse en ejercicios caóticos, pero representan implícitamente la práctica permanente del diálogo, la negociación, dos elementos no claudicables para una democracia.